este detalle de la declaración anual y los datos que van a ir ahora en los pagos provisionales del ejercicio 2022. Seguramente ya tienen identificados todos los problemas que hasta el momento están surgiendo con la plataforma. Sí, esto va más allá de una cuestión legal, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos la obligación de presentar una declaración del ejercicio. Sí, esto es innegable, esto yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? El detalle es esto, que la ley no me dice que por una falla en el sistema yo tenga que presentar una declaración del ejercicio. Y eso implica algunos otros problemas. Por ejemplo, si yo tengo una declaración con pérdida fiscal del 2018, 19 o 20 y resulta que el sistema no lo quiere jalar, que lo debería hacer en automático porque hay una plataforma que ya tiene la información y si no lo tiene o no lo puede actualizar, no puede vincular una declaración presentada en el 2018, por ejemplo, no es culpa del contribuyente, es culpa de la autoridad. El sistema está hecho como lo han solicitado. Ahora el problema es que si yo tengo una declaración de esos años y para que en este 2022 me reconozca esa pérdida, tengo que presentar una complementaria para de alguna manera refrescar el sistema. ¿Qué pasa? Fíjense, con la etapa de prescripción, ¿sí? 2018, 19, 20, 21. 22 está en curso. Pues ya tenemos 3 años, ¿sí? 18, 19, 20, 22, 20, 23. En el 2023 estaríamos llegando al periodo de prescripción de esa declaración o de esa información. Pero si nosotros metemos una declaración complementaria, no sé si eso se aplica con maña, digo, me estoy metiendo a esta parte que es obligación de la autoridad corregir su sistema y no que nosotros metamos una complementaria que no es legalmente la obligación del contribuyente. Entonces aquí, esto respetará el periodo de prescripción, porque en realidad presentar una complementaria solamente para que actualice la pérdida fiscal de esos años no es texto de la ley. Y se está haciendo como una necesidad para que en la declaración de pago provisional de este 2022 se pueda obtener ese dato. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el periodo de prescripción? Porque ahí no es, no es orden de la ley, en este caso del código que habla de prescripción. Ahora bien, ¿cómo lo van a solucionar las autoridades? Porque eso se va a olvidar. En esos momentos ya sabemos que en muchos casos, como fue en el 2020, que tuvimos que presentar una declaración complementaria, en muchos casos del 2019, para que la pérdida estuviera en 2020. Ahora bien, ¿cómo la autoridad ahora me va a respetar ese periodo de prescripción? Porque en realidad no se hizo absolutamente nada, solamente fue para que jalara la información. Pero ¿a poco la autoridad, esto ahorita ya lo sabemos, pero en 5 años se les va a olvidar lo que pasó y por qué presentamos una complementaria? Y supongamos que ya no estamos en la empresa donde hicimos esa operación, algún cliente que estuvo con nosotros, por alguna situación dejamos de trabajar para él, llega otro contador, lo va a revisar y va a decir, oye, pero aquí hay una complementaria y una normal, pero sin cambios, misma información, mismos ingresos, mismo impuesto o pérdida en su caso. Entonces, ¿por qué se presentó esa complementaria 2 o 3 años después sin razón alguna? Y la autoridad, pues sí, tienes una declaración del 2018, pero estamos en 2022. Y del 2022, 5 años, 2027. Del 2023 hasta 2027, ese fue ese periodo de prescripción. 4 años más, que en los cuales ya sabemos que la autoridad me puede revisar. Y digo, no es que tengamos que ocultar nada, pero siempre es un beneficio ese periodo de prescripción. Sí, entonces, pues ya lo rompimos en muchos casos. Hay que tener cuidado aquí, ¿ok? ¿Qué es una pérdida fiscal? Bueno, lo que siempre se busca es que la empresa tenga una utilidad.
una utilidad real, que es la que yo obtengo, independientemente de que si los gastos que hice fueron o no deducibles. Al final de cuentas son erogaciones de la empresa, por lo tanto lo que se busca es que la empresa tenga más utilidades para poder sufragar, para poder absorber todos esos gastos. ¿Ok? Eso es lo que se pretende. La realidad de una empresa es obtener ganancias, no pérdidas. Ahora bien, la parte fiscal es otro rollo. ¿Sí? Ahí sí, de lo que se trata es de que la utilidad sea la menor posible para que no pagues impuestos. Sí, por eso es que hay distintos tratamientos y una discrepancia entre lo que yo entiendo por utilidad fiscal y lo que se tiene como utilidad contable. ¿Ok? Por eso que les digo, ¿qué es lo que le interesa al contribuyente, al dueño de la empresa? Pues su resultado contable, porque es del donde va a obtener los beneficios, el reparto de dividendos. Entonces es importante que se genere más utilidades. Entonces esos gastos, si no hay de otra, y aunque sean no deducibles, tenemos que incurrir en ellos, eso nos obliga a generar más recursos, más ventas, lo necesario para que la utilidad siga creciendo. En este caso, y abocándome específicamente en la cuestión fiscal, una pérdida se origina cuando las deducciones son superiores a los ingresos acumulables en el ejercicio. En esto, pues nosotros sabemos que es de la propia operación. Por eso es que hay gastos, hay conceptos que no cumplen requisitos de deducción y la autoridad no me los acepta, por lo tanto es de lo que ellos tratan que se pague más impuesto. ¿Ok? Pero ahora bien, esta pérdida fiscal me da la posibilidad de que se vaya absorbiendo contra utilidades de ejercicios anteriores hasta un máximo de 10 años. ¿Sí? Hasta en 10 ejercicios yo puedo aplicar estas pérdidas fiscales. Sí, fíjense, había hace algunos años, ya es un tema que ahorita he dejado mucho de tema de conocimiento, lo de la consolidación fiscal. ¿Se acuerdan de la consolidación fiscal, los que lo manejaron? En muchos casos, fíjense, pensamos, ¿por qué yo voy a pagar un impuesto siendo yo inversionista aquí en el país, creando una empresa? Entonces, yo abro mi empresa, empiezo a trabajarla, me va bien, estoy generando ganancias para los accionistas, utilidades para pagar impuestos a la autoridad, Hacienda. Entonces, pues mi empresa va bien, ¿no? Quiero seguir invirtiendo, quiero crecer. Entonces, abro otra empresa, a lo mejor no del mismo giro, a lo mejor relacionada con actividades complementarias que pudieran ser una en apoyo de la otra. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una empresa de fabricación de artículos o distribuidora de artículos de cómputo, ¿sí? Consumibles y hasta computadoras, artículos de mantenimiento, herramientas y demás. Ok, ¿me va bien? Sigo vendiendo. Ahora bien, puedo abrir una empresa de transporte que se dedique a la logística porque a lo mejor me está yendo bien en el norte. Pues esa empresa recién creada, pues es posible que como solamente es para darme servicio a mí, aunque tenga la libertad de trabajarle a quien quiera, pues a lo mejor al principio pues depende de los ingresos de la empresa principal. Entonces, pues es fácil que al no tener amplio el mercado, pues tenga pérdidas, ¿no? Pero al final de cuentas es una empresa. ¿Sí? Con el paso del tiempo, pues va a ir obteniendo más clientes, trabajando de manera independiente hasta que ya pueda decirse que ya trabaja para sí misma, no depende de la empresa principal, ¿ok? Pero en ese inter hay pérdidas, ¿sí? Hay necesidad de gastar para rentas, para nóminas, pagos de impuestos, compras de inventario, todo lo que tenga que hacer. Y luego si es de transporte, imagínense comprar todo el equipo, licencias, permisos, todo lo necesario. Y sobre todo está complementario con la parte de la subcontratación, que en muchos casos sí es necesario. ¿Ok? Pues bien, esa empresa a lo mejor tiene pérdidas. Y la idea entonces aquí es, yo tengo una empresa que ya está pagándole impuestos a la autoridad. Tengo la otra que, oye, es también propiedad mía. El inversionista es el mismo, ¿ok? Cuando la empresa empiece a ganar, bueno, entonces te tengo que pagar impuestos. Pero aquí el detalle es, en estos momentos, la empresa lo que está haciendo incluso
muchas veces es comiéndose los beneficios de la otra, porque él tiene que pasar flujo o no le puede cobrar para que no haya traspasos de dinero y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando sabemos que manejamos dos o más empresas. Entonces, se crea esta figura de la consolidación donde para que el empresario no, no quebrante su economía en el sentido de que el flujo se le vaya a una empresa a experimentar de alguna manera, porque está iniciando. ¿Qué tal si al final no crece, no se levanta y toda la inversión se fue? Pues más o menos como para que el contribuyente, el empresario, no tenga tanto impacto, bueno, se permite esto, que la idea la tenemos muchos, incluso sin necesidad de que nos expliquen que hay o que hubo en su momento, una figura de consolidación. La entendemos por sí solo, y yo soy el empresario, pongo aquí mi dinero, crece, aquí está otro negocio donde también mando el dinero, pero a lo mejor este le va mal, pierdo. Ok, entonces ahí lo que se permite es que esas pérdidas, junto con esas utilidades, se combinen de tal forma que se pague el impuesto real, no para una y para la otra empresa, sino para el que está invirtiendo, que a final de cuentas son sus recursos. Entonces, esas pérdidas de una empresa benefician a otra y de alguna manera el complemento permite que lo que el empresario realmente está ganando de su inversión en ambas empresas es lo que está pagando de impuestos, las contribuciones. Ahora bien, en esa parte es donde nos puede beneficiar esto de las utilidades que jalan las pérdidas de otra empresa. Siempre van a mantener su independencia. Así fue, ¿ok? Siempre fue así. Pero muchas veces, pues no, como que no le confiaban creyendo que el contribuyente, el empresario, lo que estaba haciendo es hacer alguna suerte de planeación para que una empresa no pagar impuestos beneficiándose de la otra. Pero precisamente esa era en su momento, ya no hay, hay otra figura, pero no es propiamente como en su caso fue en su tiempo la consolidación. Pero este periodo no eliminaba la vigencia. Si yo podía tener 10 11 12 años de consolidación, pero las empresas tenían exactamente el mismo máximo de aprovechamiento, hasta 10 años. Entonces, si yo apliqué una pérdida, estamos en 2022 y bueno, vamos a suponer que estamos aplicando esa figura. Y en 2012 yo metí una pérdida a la consolidación, al 2022, ya se cumplen esos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que hay una pérdida que se está perdiendo, la de ese año que desgraciadamente no se pudo aprovechar. ¿Qué tenemos que hacer? Reversarlo en la consolidación y pagar el impuesto consecuentemente. ¿Ok? Entonces, pues no crean que sí había mucho de planeación para aquel que lo quisiera hacer así, pero al final de cuentas lo que se pretendía es hacer crecer a las empresas, que el quebranto de una no afectara a la otra, porque al final de cuentas nosotros vemos dos empresas, pero en realidad es un empresario que ha puesto el dinero en ambas. Entonces, es uno el que va a ganar o va a perder. Por eso lo mejor es que se creen los mecanismos para que las empresas vayan creciendo. ¿Ok? Eso es lo principal. Dice aquí, si la amortización no se aplica en el ejercicio en que pueda hacerse, perderá el derecho de amortizarla hasta por la cantidad en que pudo aplicarse y solo el resto de la misma podrá disminuirse en el ejercicio siguiente. ¿Ok? Entonces, es lo que les digo, en un periodo de 10 años, que es el máximo de aplicación de esas pérdidas, se va perdiendo. Ok, entonces, pues sí, yo les aconsejo buscar la manera de que cuando haya pérdidas que puedan seguir aprovechando, pues no las dejen, ¿no? Se puedan seguir utilizando. Por ejemplo, y eso es de las cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Tú tienes, no sé, a lo mejor unas pérdidas fiscales. Contablemente es otra cosa, ahí no nos vamos a meter en estos momentos. Pero fiscalmente, si tienes pérdidas que están a punto de vencer, ¿qué te parece si buscas la manera de que puedan seguirse aplicando? Por ejemplo, las inversiones, la deducción de inversiones. Si tenemos mucho activo fijo, disminuir la tasa máxima de deducción, ¿sí? Acuérdense que las inversiones son deducibles en una tasa máxima, ¿ok? Ahora bien, si tú las disminuyes porque tienes la facilidad de disminuirla, no de incrementarla a más
de la tasa máxima, sí disminuirla. Entonces, cuando tú disminuyes esa tasa de deducción de inversiones en el ejercicio, lo que vas a hacer es que si tienes utilidad, se va a incrementar y ahí puedes aprovechar esas pérdidas. Ya no pierdes esa que está a punto de perderse o que no las puedas aprovechar al 100%. Pues digo, de lo perdido, lo recuperado es bueno, ¿no? Entonces, detalles como estos son los que puedes aplicar. Una pérdida en el ejercicio tiene un beneficio que se va a seguir actualizando, esto con efecto inflacionario, ¿sí? Digo, aquí yo la verdad, lo he dicho en varias ocasiones, estoy en contra de darle efectos fiscales a la inflación cuando se trata de pagar impuestos. Sí, obviamente, consecuentemente, todo aquello que tenga que ver cuestión fiscal con con la parte inflacionaria, pues sí tendría que eliminarse. Si quitas una, quitas todas. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la ganancia acumulable por el ajuste por inflación, ¿sí? Es una acumulación de ingresos que no percibes, o sea, no hay dinero que vayas a recibir. Y si generas ganancia, pagas impuesto, pero ¿dónde va a salir si en realidad no vendiste y no vas a tener más recursos para pagarlo? O sea, va a salir de tus recursos, de donde los tengas. ¿Ok? El monto de la pérdida sufrida en el ejercicio se va a actualizar de la siguiente manera. Vas a tomar en el año el índice del último mes del ejercicio, ¿sale? Obviamente va a ser diciembre. Y lo vas a dividir pensando que el ejercicio fue completo, por ejemplo, de 12 meses, entre el último mes, perdón, en el primer mes de la segunda mitad, ¿ok? O sea, el mes de julio. De enero a diciembre, 12 meses. Primera mitad, enero a junio, segunda mitad, julio a diciembre. Primer mes, segunda mitad, julio. Entonces tomamos índice de diciembre entre julio de ese mismo año. Y eso me va a dar un factor de actualización. Se lo aplico a la pérdida de ese año y ya tengo la actualización de la pérdida. Ok, esa es la primera actualización. Después viene otra. La pérdida ya actualizada, pendiente de aplicar, también se va a actualizar para el ejercicio en que ésta se aplique, considerando el índice del último mes, primera mitad del ejercicio en que lo voy a aplicar sobre el índice del último mes de actualización. Por ejemplo, este año 2021 que yo presento mi declaración del ejercicio y si tuve pérdida, esta la voy a actualizar. Primera actualización, índice de diciembre entre índice de julio del 2021. ¿Ok? Me da el factor de actualización y con eso actualizo y así se presenta en mi declaración del ejercicio. ¿Sale? La siguiente actualización no la voy a poder aplicar ahí y esto incluso me surge una inquietud que ahorita nadie lo ha aplicado porque todavía es muy rápido para pensar a futuro. Segunda actualización, último mes, primera mitad. Entonces, la presentación se fue del 2021, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? Si me fui hasta el plazo máximo, que es marzo, entonces a partir de la declaración de marzo y en adelante, ¿ok? Enero y febrero, si no tengo pérdidas anteriores, pues no tengo nada, ¿ok? Si sí las tengo, sería a partir de marzo o a partir de que presenté la declaración, ¿sale? Ahí hay muchos detalles que ahorita vamos a platicar. Ya actualicé, ya lo tengo, ya lo apliqué, pero es aquí donde entra una inquietud que yo tengo, ¿sí? Ahorita vamos a pensar que estamos respetando los plazos. O sea que la autoridad me permite, y yo te les digo, ¿por qué me permite? Hasta marzo, ¿sale? Entonces aplico los pagos provisionales. Sabemos el problema que hay con el portal actualmente, ¿sí? Con la presentación de pagos provisionales. Hay muchos, muchos detalles, ¿sí? Por ejemplo, las retenciones. Tengo una declaración con retención por pago de dividendos, tengo que enterarlo y no me permite cargarlo. Me cambio de navegador y ya me permite cargarlo, ¿ok? Eso es lo que tengo que hacer, pero donde me cambié y que ya lo cargó, no me permite enviarlo. Entonces me tengo que regresar en el anterior, ya recargado, ya está, ok, ya lo puedo enviar. Ya se capturó, ya lo puedo enviar. Curiosidades que pasan con el sistema. ¿Culpa del contribuyente? De ninguna manera. ¿Culpa de la autoridad? Sí. ¿Por qué? El SAT no crea sistemas, no sabe desarrollarlos, pero tiene proveedores que lo hacen, ¿sí? En su momento, Oracle fue el creador de el viejo DEM
aquel que nosotros instalábamos, se generaba el archivo y nos metemos al portal y mandamos la declaración. Pero cuando cambian al proveedor, no les dejó el lenguaje con el cual lo habían hecho. Entonces, el que llegó nunca lo pudo desarrollar, ni siquiera lo pudo igualar. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Pero por algo no tenemos el sistema como antes estaba y por eso tiene que ser online. Entra al de internet y ahí presentas las declaraciones, provisional y anual, porque no pudieron con el sistema, no lo pudieron hacer. Ok, ese es el problema. Ahora bien, ¿qué va a pasar en junio, donde aplicaríamos esta segunda actualización? O sea, tomando el índice de junio 2022 entre diciembre 2021. Hay una segunda actualización. ¿Qué va a pasar en la declaración de pago provisional? Lo estoy pensando a futuro. A lo mejor en estos días, si la autoridad se da cuenta que hay un problema y que hay una segunda actualización, lo va a tener que corregir para que el contribuyente lo pueda aplicar conforme a su derecho corresponde. Fíjense, ¿qué tal si en la declaración ya presenté la pérdida fiscal, ya le empiezo a aplicar y no sé, en el mes de junio, donde ya tengo derecho a aplicar la siguiente actualización, resulta que como estuvo actualizado hasta el mes de diciembre en la declaración del ejercicio, y esto por alguna razón, porque ya ven los problemas, ahora sí se me hace posible que tengamos ese tipo de fallas. ¿Qué vamos a hacer si el sistema en junio no me permite insertar la pérdida actualizada? ¿Ok? Porque va a tener un máximo, ¿verdad? Y yo tengo una utilidad superior a la pérdida y que la pérdida, pues desgraciadamente no me alcanza a cubrir toda la utilidad. Tendría que pagar impuesto por la diferencia, ¿no? Pero a lo mejor precisamente no habría que pagar impuesto si la pérdida o tendría que pagar un impuesto menor si esa pérdida se pudiera actualizar como correspondería al mes de junio, se quedaría a diciembre. Entonces, por esa pequeña parte, tendría que pagar impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está vinculando con la declaración anual y esta solamente está hasta junio. No, no hemos, bueno, hay un campo donde me dice aplicación de pérdidas y sí, el máximo, pero va a llegar hasta el máximo, ¿sí? No me va a permitir poner una cantidad superior a la actualizada al mes de diciembre del año anterior, ¿ok? Estoy poniéndole imaginación. Si la autoridad lo corrige, qué bien, pero si no, vamos a llegar al mes de junio teniendo pérdidas de años anteriores que podemos aplicar, pero que no va a tener esa actualización. Y a lo mejor es pequeña la diferencia, pero ya es un impuesto a pagar, que a lo mejor, por mucho o poco que sea, no tendría que haberlo hecho. ¿Ok? Ese es el verdadero problema aquí. Luego dice aquí, otra cosa. Ahorita que estamos con las anuales. Fíjense, en el caso de las pérdidas, y no solamente las pérdidas, el coeficiente de utilidad, ¿sale? Precisamente para esto del coeficiente, hay detalles aquí. Si yo tengo un año de creación, por ejemplo, a lo mejor mi empresa nació en 2021, me di de alta en 2021. En 2022 ya es mi segundo ejercicio, ¿ok? Si mi empresa tuviera otros años de ejercicio, por ejemplo, no sé, inicié en 2020, para 2022, si me apuro y presento la declaración de 2021 en enero, ojalá lo pudiéramos, en enero, pues entonces ya lo hago porque me beneficio, porque hay pérdida, porque hay un coeficiente más bajo, y en enero ya aplico el nuevo coeficiente, a lo mejor las pérdidas, y por lo tanto, mi beneficio es adelantarme, no en marzo, sino en enero, luego ya desde mi primer pago provisional a aplicar un coeficiente que me beneficie o las pérdidas fiscales que todavía tenga. ¿Ok? Ahora bien, eso es con respecto a una empresa con años anteriores ya creada. Pero si yo me creé en 2021, no tengo pérdidas anteriores, ¿verdad? Pero sé que voy a tenerlas en ese ejercicio. Ok, ahora bien, ¿qué pasaría en enero? ¿Qué pasaría en febrero? ¿Y qué pasaría en marzo? Segundo ejercicio, ¿eh? Pues resulta que cuando una empresa es de reciente creación, en su primer año no va a pagar impuestos, en segundo año, el primer pago o la primera declaración va a ser trimestral, enero, febrero y marzo, juntos, ¿sí?
Entonces, presentar mi declaración, aunque sea en enero, no me ayuda en nada, al menos para esos meses. ¿Por qué? Porque no puedo aplicarlo, ¿sí? En otro tipo de empresas, ya con años anteriores, pues sí, sí puedo porque me adelanto y ya no estoy obligado a hacer pagos trimestrales, todos son mensuales, entonces en enero ya lo puedo aplicar, pero cuando es mi segundo año y no hay opción, aquí la ley no me dice que si presentas tu declaración, no, aunque la declaración la tenga en enero y en mi constancia de obligaciones, ahí va a venir la obligación de presentar un pago trimestral. Entonces, si hago una declaración del mes de enero que no me correspondía, pues no me sirve. No me sirve porque incluso creyendo que ya estoy cumpliendo, pago, presento enero, febrero y marzo de forma mensual, abril y en adelante, me va a faltar una, que es la que sí debí haber enviado, la de el trimestre de enero hasta marzo. ¿Ok? Entonces ahí las pérdidas no me van a ayudar. ¿Sí? De poco o de nada me va a servir haberlo presentado desde el principio, porque el coeficiente todavía no lo puedo aplicar. Habrá quienes crean que sí, pero la ley es clara y es específica. Segundo año no me permite y no me dice que es opcional y no me dice que podrán enviar su declaración trimestral. No, me dice que se presentará abarcando enero, febrero y marzo. O sea que no es opción. Se tiene que presentar trimestral. ¿Sale? Entonces ahí, si se apuraron para aprovechar pérdidas fiscales, no les va a servir. ¿Ok? Salvo que sean una empresa con años anteriores donde ya no tienen una obligación de la trimestral. Entonces, ahí sí, si se adelantaron en enero, ya pueden aplicar las pérdidas que se hubieran generado. ¿Sale? Ese es una facilidad, pero para segundo año de vida, no. Aquí tenemos un criterio de la autoridad, es el 30 diagonal ISR diagonal N. Lean estos criterios, sí son muy útiles. El anexo 3 y el anexo 7 de la resolución miscelánea que te dan los criterios no vinculativos de la autoridad. Sí, en esos casos me sirve mucho porque aquí me aclara la actualización. Dice aquí, me voy a brincar al tercer párrafo. En términos del artículo 6, fracción 2 de la ley, el impuesto sobre la renta, el factor para actualizar la pérdida fiscal referida en el citado artículo 57, que es el que hablamos hace rato, de la ley del ISR, se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre del ejercicio en que ocurrió la pérdida entre el correspondiente al mes de julio del mismo ejercicio. ¿Ok? Este es nada más la aclaración de la actualización de esas pérdidas. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Fíjense, aquí hay un detalle. Esas pérdidas, porque todo el impuesto incluso se determina realmente en el ejercicio, ¿sí? El impuesto real, el impuesto sobre la renta definitivo, es al cierre del ejercicio, cuando yo tengo enero hasta diciembre completos, pero tengo que hacer pagos provisionales. Y eso de obligarme a hacer pagos provisionales también me permite aplicar las pérdidas del ejercicio no hasta la declaración, sino en cada uno de los meses. ¿Sí? Adelantarme. ¿Ok? Y eso es muy importante aclararlo. Digo, no quiero creer que la mayoría tiene la misma confusión o la misma duda, pero incluso ahorita es que estamos con la declaración, los borradores y todo de las anuales. Y me encuentro también con un detalle que también es responsabilidad de nosotros con quién trabajamos y lo que están haciendo la gente. O sea, tuve el dato me están mandando la información y veo las pérdidas y el auxiliar así bien espantado porque, ¿qué crees? Que, oye, es que las pérdidas, ya la mayor parte me las gasté en los pagos provisionales. Bueno, sí, pues está bien, ni modo, pues así resultó, ¿no? Pero es que en la anual, creo que, ¿qué onda con la anual? Es que mira, si ya las apliqué en el pago provisional y, por ejemplo, hasta octubre o noviembre, pues ya se aplicó toda la pérdida y todavía falta el anual. Sí, todavía falta el anual. Pero ya no tendría para el anual. Ojo aquí, la confusión del chico era que si ya me gasté las pérdidas en los pagos provisionales, yo no tendría que aplicarlas para el anual. Bueno, ya nada más había que aclararle, no, 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 no. Todos esos provisionales,
forman parte del anual en algún momento. Por eso es que en tu declaración del ejercicio, tus ingresos van a ir vinculados con lo que metiste en los pagos provisionales. Igual, la pérdida, aun cuando la apliques en pagos provisionales, no quiere decir que no la puedas aplicar en la anual. De hecho, es en la anual que afortunadamente lo podemos aplicar en pagos provisionales. Ok, es correcto, pero al final de cuentas, su efecto real es en la declaración del ejercicio. ¿Sí? Y ahí es ahí donde vas a aplicar y actualizar tus pérdidas para esos años. Para mí es importante todo esto porque cuando estamos iniciando, tenemos cientos de dudas y sobre todo mucha creatividad y mucha imaginación. Por lo tanto, cuando leemos un artículo de la ley por primera vez, nos va a resultar totalmente confuso. Y qué mejor que acercarnos a los que tienen más conocimientos, ver cursos, videos, materiales. Es muy importante entender y aprender a leer para que nosotros no tengamos errores en la interpretación, ¿sí? Sobre todo porque en algún momento, si somos responsables del trabajo que se entrega, lo que los auxiliares hagan, nosotros lo tenemos que, pues sí, entregar al contribuyente, y a él no le puedo decir, es que me lo hicieron mal, porque me va a decir, pero quien lo tiene que hacer eres tú, apoyándote en ellos, pero tú eres el contador. Ok, entonces yo no le puedo decir el auxiliar lo hizo mal y es culpa de él, porque yo soy responsable de lo que él haga. Ok, pues entonces es importante, y así como lo estamos viendo ahorita, leer el artículo de la ley, leer los criterios para que nos orienten en la interpretación, porque no siempre todo se dice en las leyes. Hay que vincular con otras leyes lo que es el derecho común y eso armonizar las leyes. Ok, continuando con esto, vamos a hacer un ejemplo aquí. Este. Porque este lo tengo aplicado en los pagos provisionales. Fíjense, tengo en 2020, como ejemplo, una pérdida por cantidad de 346,220. En 2021, ahorita que estoy presentando la declaración del ejercicio, resulté con una utilidad de 286,377. ¿Ok? En estos días tenemos que presentar esa pérdida en la declaración donde hay utilidad. ¿Sale? Ahí la vamos a aplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Me regreso a la historia. En 2020, la actualización fue de la siguiente manera. Índice de diciembre, índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 2020, entre el índice de julio 2020. Esto es 109,271 entre 107,444. Me da un factor de 1,017 por la pérdida obtenida y actualizada ya son 352,105. ¿Ok? Así se presenta en declaración 2020. ¿Ok? Llega 2021, presento mi declaración, pero ya hay una segunda actualización a junio 2021. ¿Ok? Entonces tomo el índice de junio 2021, 113,018 entre el último índice en el que lo actualicé, 109,271. Y eso me va a dar un factor de 1,0342. Actualizo la pérdida ya actualizada y me va a dar 364,147,76 pérdida para la declaración del 2021. Sí, ahora sí, cierro el ejercicio 2021, ya determiné la utilidad, en este caso 286,377. Sobre esa utilidad aplico la pérdida que ya tenía actualizada, solamente hasta el monto de esa utilidad. ¿Ok? Entonces, pues aquí yo lo tengo con fórmula para que me dé la diferencia en negativo. Y yo tengo aquí pérdida de 364,147, utilidad de 286,377. Eso me da una pérdida, un remanente de pérdida de 77,770. ¿Ok? Entonces, en la declaración de 2021 me va a quedar ese remanente. Ahí yo lo aplico y ya voy a tener 77,770. ¿Ok? Ahora bien, cuando lo presento en marzo, ¿verdad?
Digo, si es que me estoy yendo a los máximos. Entonces, en enero y febrero tengo la cantidad, la última cantidad actualizada, ¿ok? En este caso son 364, ¿sale? En marzo que presento la declaración, ya reconozco la utilidad que disminuye a esa pérdida, entonces a partir de marzo voy a tener el remanente de 77,770,76. ¿Sale? Siguiente actualización, y estamos todavía en pagos provisionales. Me llega a junio, entonces esta pérdida actualizada hasta junio 2021. Ahora lo voy a actualizar a junio 2022. Tomo el índice, ojo aquí, estoy marcando aquí en amarillo porque estoy dando la aclaración. No tengo todavía esos índices, estoy proyectando. Vamos a suponer que el índice de junio 2022 es de 119,858. Puede ser más, puede ser menos. Eso es estimado. Ok, ese índice estimado entre el índice de junio 2021, que fueron 113,018, me da un factor de actualización también estimada, obviamente, de 1,0605. ¿Ok? Se lo aplico al remanente que tenía el último actualizado de 77,770 y me va a dar un remanente actualizado a junio 2022 de 82,475. ¿Sí? Ahora bien, esa pérdida a junio sería la que estuviera amortizando en los pagos provisionales de junio hasta diciembre, al menos desde este ejercicio. Fíjense aquí, tengo 82,475 y tenía 77,000. Vamos a suponer que la utilidad fiscal, después de aplicar el coeficiente en junio, me arroja una utilidad de 80,000 pesos. Nada más para imaginarnos el resultado. 80,000 pesos, utilidad después del coeficiente. ¿Ok? Tengo pérdidas actualizadas, la última en declaración de 77,770, pero ya actualizado 82,000. Fíjense, el sistema me va a poner el máximo de la pérdida, que es la última actualizada. Me tiene que permitir actualizarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque llego a 77,000 y mi utilidad es de 80,000. Y la segunda actualización es de 82,000. Por lo tanto, en la segunda actualización, que la ley me permite hacerlo, ya no pagaría impuesto, ¿sí? Sería así, como ya lo tenía antes. Y si no ha habido impuestos, pues también se queda en ceros. Pero aquí el detalle es el siguiente: si el sistema no se actualiza o no me permite, ojalá ahorita te digo, a lo mejor estoy hablando de más, estoy poniéndole demasiada imaginación, a lo mejor llegando el día, sin que el contribuyente se lo solicite, ya la autoridad corrigió el sistema, permite actualizarlo y yo puedo aplicar los 82,000. Si no lo hago, solamente podría aplicar 77,000. Para 80,000, poco menos de 3,000 pesos, que ya me causaría un impuesto. Es poco, pues depende de quién lo diga, ¿no? Es poco a lo mejor, pero debería ser nada. Solamente aquí lo quiero ejemplificar porque este va a ser un problema que va a haber al siguiente, bueno, no al siguiente, a los pagos del mes de junio en adelante. Ojalá que no. Ojalá que se corrija, ¿sale? Porque a lo mejor puedo editar el monto de la pérdida que puedo aplicar, pero acuérdense que no puedo ir más allá del límite máximo de pérdidas, que son las declaradas. Por eso es que ahí va a haber algún problema. Espero que no. De hecho, donde yo sí estoy seguro que, fíjense, declaración de 2020 todavía está en el portal anterior, ¿sí? En la mecánica anterior. Y recuerden lo que pasó. Para que en 2020 se reconocieran las pérdidas de años anteriores, presentaba la declaración complementaria del 2019 para que me jalara esa información. Ahora bien, ¿por qué lo tendría que haber hecho? Si la ley no me lo dije, no me lo dice, no me lo exige. Ese es incluso ni siquiera en resolución miscelánea. Es una manera de corregir un problema técnico del sistema de la autoridad, pero en realidad no viene con la ley que para corregir esa situación yo tenga que presentar una declaración del ejercicio. Como les decía hace rato,
estamos dándole en la torre a mi periodo de prescripción de 5 años, porque estoy actualizando. Entonces, a partir del último ejercicio, donde se corrigió el de años anteriores, correría la prescripción, ¿sí? A partir de, de esa declaración o de esa fecha, ¿sale? Entonces, va a haber un problema aquí, porque de por sí, ¿cómo estamos presentando las declaraciones de pago provisional? A través de dos maneras, ¿no? Dos accesos, el portal anterior y la versión 9.0, y no están vinculadas. ¿Por qué? Porque yo las puedo presentar ambas como declaración normal, sin ningún problema, cuando no debió haber sido así. Si se pudiera presentar como siempre se ha hecho las declaraciones, así, sin tanto rollo, sin tanto problema, bueno, entonces no tengo más que presentar una línea de captura. Si algo me faltó, ya se va como complementaria por declaración, por obligación no presentada. Pero ya entiendo que es así, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ahora lo tengo que hacer en dos líneas de captura? Porque el sistema no me permite o no permite al creador del lenguaje vincularlas de tal forma que si estoy en uno o en el otro portal, en el viejo y en el nuevo, pues no importa que ambos me lo jalen. Debería, ¿sí? Porque solamente es presentación de la declaración. El pago finalmente se va a tener que hacer, pero la forma, ese es el detalle que nosotros tenemos ahorita. Sí, entonces yo sí estoy seguro que va a haber en la declaración del ejercicio de este 2022 un verdadero problema porque la vinculación de las declaraciones todavía no está al 100%. Por eso es que no me permite jalar todas las obligaciones en una línea de captura, la tengo que hacer en dos para que ya pueda. ¿Ok? Entonces, sí, va a haber un rollote, hay un problema, un tema muy interesante que va a haber en esta declaración. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, a lo mejor no va a jalar los datos o los va a jalar solamente los que presenté en un portal, los del otro no, y ese tipo de cosas. Fíjense, tuve un caso, nada más les comento aquí, una empresa, un cliente, cambia de régimen, ¿sí? Estaba eso fue en 2021, estaba en el régimen de acumulación de ingresos, se cambia al régimen general y ahorita en la declaración anual, como es obvio, pues no me va a jalar todo. Me está jalando en la declaración los pagos provisionales que se hicieron en régimen general, ¿sí? Pero no está jalando los que se hicieron en el método anterior, en acumulación de ingresos. Eso sí, hay que ver cómo la autoridad nos puede ayudar para que se actualice la información. ¿Ok? Entonces ya aquí ya tengo mi pérdida fiscal. Entonces, de lo que apliqué en 2021, o sea, los 364, tú ya tenía 2 meses, ¿verdad? Enero y febrero anterior. Luego, de marzo a junio, tengo 77,770. Marzo a mayo, perdón. Y de junio a diciembre, la última actualizada de 82,475 pesos. Ok, entonces tendría tres pérdidas en el ejercicio. Me voy aquí a ejemplificar la aplicación de pérdidas. Ahorita no estoy metiendo la PTU, solamente me estoy yendo con las pérdidas. Ok, aplico aquí yo las pérdidas y fíjense, en enero y febrero tengo 352,105. Sí, aquí están. ¿Por qué? Porque eran hasta la última actualización. ¿Sale? En 2021 se actualiza a junio, por eso tiene aquí y se aplican la utilidad contra esas pérdidas. Entonces, es por eso que aquí enero y febrero tienen una cantidad que es la que se presentó en declaración. ¿Ok? Marzo, abril y mayo tienen la actualización del remanente, más bien lo que quedó del remanente después de aplicar en la anual. ¿Ok? Y quedan en esos 3 meses 77,770. ¿Ok? Según una actualización a junio 2022, deberían ser 82,475 de julio, perdón, de junio hasta diciembre.
¿Ok? Aquí en esta declaración de mes de junio es donde espero, ahorita todavía hay tiempo, pero la autoridad lo tiene que corregir, ¿sí? Para que se pueda aplicar bien esas pérdidas ya actualizadas al mes de junio de 2022, porque ya estamos en ese mes. ¿Ok? Entonces ahí sí habría obligación de presentar bueno, más bien que la autoridad permita que el contribuyente pueda actualizarla y no me salga con que tengo que presentar otra complementaria y después volverlo a actualizar. No, eso ya no procedería porque tenemos que estar para cada anual una complementaria y la verdad es que no es lo correcto. ¿Sí? Es la salida que tiene la autoridad, pero no es la correcta. ¿Sí? Periodo de prescripción, la estamos rompiendo. Entonces, tengan cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado ahí. ¿Sale? ¿Qué podemos platicar además de eso de las presentaciones en pago provisional? ¿Sí? Esto, en los 352,000, enero y febrero, vamos a suponer que yo sé, si en ese momento yo ya puedo determinar más o menos cómo va a estar mi utilidad del 2021, porque todavía no presento la declaración, tengan en cuenta lo siguiente. Si resulta que en la utilidad se come todas las pérdidas, ya no hay remanente, entonces no debieron haber aplicado pérdidas en enero y febrero. No es que la ley se los impida, no, 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 ese no es el problema. Sí lo pueden aplicar, pero mi recomendación sería no lo apliquen si ya conocen que la pérdida va absorbida por la utilidad, perdón. ¿Por qué? Porque 2022 ya es otro ejercicio y mi ejercicio va a ser de enero hasta diciembre de 2022. No va a haber diferencia en la fecha en que se presentó la declaración, ¿sí? Entonces, si ya no tengo, si ya sé que no voy a tener remanente de la pérdida, pues mejor ya no la aplico. ¿Por qué? Porque se estuviera disminuyendo una utilidad y pagar menos impuesto y al final tendría una cantidad a cargo. Entonces, si ya saben proyectando que van a tener o que se van a gastar las utilidades, entonces enero y febrero ya no apliquen pérdidas. No lo hagan, porque les va a dar un revés en los meses posteriores. En uno de los meses, al coincidir o conciliar los ingresos, ahí viene un revés. Sí, entonces tengan cuidado ahí, no lo actualicen o pues no lo presente. De preferencia, no presentarlo porque ya es otro año. ¿Sale? La declaración de marzo es del 2021. Remanente de esa declaración ya no va a haber. Se les comen las utilidades, ya se disminuyeron, por lo tanto ya no tendría ningún otro derecho. Aquí es una cuestión práctica, ¿no? Financieramente hablando, ya sé qué es lo que va a pasar, entonces para evitarme ese tipo de erogaciones, me anticipo y yo ya no presento el pago provisional de enero y febrero con pérdida porque no va a proceder, ¿sí? La mecánica de cálculo no me dice. Si sabes que vas a tener pérdidas, no apliques. Ojo, así no se aplican ni se escriben las leyes. Ok, entonces hay que tener cuidado en esta parte. ¿Qué otra cosa podemos tener de cuidado aquí? En el caso de las pérdidas en los pagos provisionales. Una cuestión práctica que es la tecnología. Hace rato les mencionaba algunas obligaciones que no permitía cargar el sistema. Esto es otro de los detalles, las pérdidas fiscales. ¿Sale? ¿Por qué tendría que presentar con mi normal del ejercicio 2021 en enero de 2022? Digo, si puedo, qué bien, pero yo tenía hasta marzo. De hecho, ahorita en este día, todavía estamos dentro del plazo. El plazo vence el 31 de marzo. Entonces, ¿por qué tendría que presentar con anticipación la anual? Si tengo ese plazo, si estoy dentro del plazo, no habría razón del por qué hacerlo. ¿Ok? Salvo que no sea mi segundo año de vida y me convenga porque a lo mejor el coeficiente es más bajo o pues si ya tengo las pérdidas y las puedo aprovechar, pues presento la declaración, jalo esas pérdidas, jalo el coeficiente y ya tengo todo sin ningún problema. ¿Ok? Otro detalle aquí, aunque ya no es de la pérdida, el coeficiente. En una empresa se presenta una declaración del ejercicio, pero en el mes de febrero. ¿Ok?
Pues, obviamente ya no aplicaba enero, ¿no? Pero nos dimos cuenta de algo, que el sistema no jalaba todos los pagos de anticipos de remanente distribuible. Era una escuela, una sociedad civil, y ya saben, tiene el tratamiento de una sociedad mercantil. Ok, bien, ahora bien, en esta parte, la idea del dueño era que meten la declaración del ejercicio en febrero. ¿Para qué? Porque ya puede aplicar el coeficiente. Ok, lo hicimos, lo metimos y todo, pero sucedió algo, que la de enero, si yo quería meter complementaria de enero, ya me arrastraba el coeficiente a partir de enero. Sí, digo, no hay obligación, salvo que fuera para corregir. Ahí sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que el sistema no reconocía algunos ingresos timbrados, entonces se tuvo que timbrar para que ahora sí me reconociera la utilidad del ejercicio y ahora sí recalculo el coeficiente de utilidad al real. ¿Ok? Pero independientemente de cuál fuera la situación, en esos casos, ¿por qué me obligaría a aplicar el coeficiente? Pues desde el mes de enero. Digo, por fines prácticos, pues es posible, ¿no? Porque al final, ¿cómo voy a cerrar? Pues con el último índice. Entonces, si pudiera meter el último índice, adelante lo podría hacer y me ahorraría muchos costos. Ok, pero bueno, es situación del sistema. El sistema es el que está fallando. Como les decía, cambien de navegador, ¿sí? Si en un navegador ya llenaron la información y no les permite enviarlo, cambien de navegador. Eliminen cookies, o sea, los archivos temporadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto es una cuestión tecnológica, no legal. No me obligan a presentar complementaria por fallas en el sistema. Eso no es responsabilidad mía, sino de la autoridad. Sí, entonces hay que tener un poco de cuidado aquí, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Había algo que les iba a platicar también acerca de las pérdidas. Híjole, mm, que tenía que decirles. Era algo que también tenía que ver con las anuales, con la declaración del ejercicio. Ok, bueno, en lo que sí es que ahorita me acuerdo. Es que había un problema, cuestión tecnológica, sí, en el portal. No era legal, es decir, ya la declaración estaba bien, cálculos y todo. El problema era la presentación, la declaración, el sistema, el portal del SAT, donde se alimenta la declaración del ejercicio. Aquí hay que tener, ya lo vi. Fíjense, si ustedes están capturando la declaración, constantemente denle guardar, ¿sí? Más o menos ya sabemos cuánto tiempo tarda el sistema en darnos el aviso de que por inactividad te va a votar. Ok, fíjense, cuando te vota, pues tienes que volver a ingresar. Lo que no guardaste, ni modo, hay que volverlo a hacer. Pero aquí el detalle es este. Y yo estaba trabajando en el Edge, en el que es el Edge, el que sustituyó al Explorer. Ok, entro ahí al Edge, abro el portal, empiezo a llenar la declaración. Ya saben, tengo que hacer el previo para revisión y demás. Pues resultó que en este caso, no sé, tuve ratos de inactividad y no guardé. Ok, pero no me votaba. Yo bien confiado, pues seguía trabajando, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Pues que cuando quería enviar a vista previa, no me lo jalaba, no me lo permitía. ¿Por qué? Porque no estaba presentada todavía la declaración. Ok, ahora bien, me la podía descargar, por ejemplo, la vista previa. ¿Qué creen que pasaba? Que por inactividad sí me había votado, pero la máquina o el sistema seguía trabajando con la memoria.
y funcionando normal, o sea, seguía metiendo datos el estado de situación financiera, del estado de resultados, datos de los ingresos, podía incluso ingresar conceptos para el desglose de los ingresos, la distribución de las deducciones, todo, lo podía seguir haciendo. Ya me- en la pestañita que correspondía ya ponía la palomita y todo, y en cada otra de las pestañas también. Pero ¿qué creen que pasó? Que como ya me había votado, no alcanzó a guardar nada de eso. Pero oye, está normal, ¿no me votó? Sí, pero ¿qué creen? Ya no estaba trabajando en el sistema. No los vota, pero no los deja trabajar. Híjole, me sucedió varias veces, no una, varias veces. Sí, y en una de las veces tuve que, pues ya tenía descargada toda la información, ya está ya llena y todo, pero tenía que actualizar constantemente, guardar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que al final no me votara. ¿Sí? Entonces, ténganlo mucho en cuenta, manejen cuando estén llenando las declaraciones dos navegadores mínimo.